en el Evangelio, bueno, como acabo de decir San Mateo, a algunos quizás le va a incomodar eso, ¿no? En el libro de Mateo, ¿no? Eh, y si nosotros andamos en santidad, cada uno de nosotros, usted puede agregarle a su nombre tranquilamente adelante, San, que habla de santo, ¿no? Porque andamos en santidad, pero hay gente que le incomoda esos calificativos. Esperemos en Dios que no sea porque no están haciendo ni procurando la santidad para su vida. Esperemos que sea otra razón. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 54. Mateo 13, versículo 54. Dice así la palabra de Dios: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vuelvo y leo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y bueno, vamos a conversar bajo el título: Dios es la fuente de todo poder. Dios es la fuente de todo poder. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes en esta mañana: el origen del poder. Mire, cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar que en el ministerio del Señor Jesús hubo momentos donde se describe que en él había poder. Y no me vaya a malinterpretar, no significa de que hubo momentos en el ministerio del Señor Jesús donde él no tenía poder. No, lo que estoy diciendo que está registrado, los episodios que están registrados allí donde se manifestaba el poder de Dios a través del Señor Jesús. Si, por ejemplo, usted estudia ese momento donde aquella mujer que estaba atormentada por una enfermedad, que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había conseguido la solución para su problema. Y esta señora dijo: si tan solo tocar el borde de sus vestidos, seré sana. Encontramos que la Biblia registra que el Señor Jesús dijo, cuando esta señora tocó sus vestidos, el Señor Jesús dijo: he sentido que poder salió de mí. Bueno, sin lugar a duda, podemos asegurar, afirmar que en el Señor Jesús había poder. Podemos asegurar que en el Señor Jesús había poder. Aunque ese episodio de la mujer del flujo de sangre no es el único episodio donde aparece eso relatado. Si usted va al libro de Lucas capítulo 6, versículo 19, Lucas 6, 19, usted consigue allí que la Biblia dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él y sanaba a todos. Sin embargo, aunque está esa expresión allí y pareciera que ese es un poder propio del Señor Jesús, es necesario que nosotros nos hagamos la misma pregunta que se hicieron estas personas allí en el versículo donde iniciamos. ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Cuál es la fuente de su poder? ¿Qué le permitió al Señor Jesús hacer todos los milagros que hizo? Bueno, yo sé que a estas alturas ya usted ha tenido que haberse contestado esa pregunta. Y yo oro a Dios en esta mañana que podamos
comprender cuál es el origen de ese poder. Y que si no coincidimos en el origen, pues que usted pueda darse cuenta por la palabra de Dios dónde estaba el origen, dónde radica el origen de ese poder que se manifestaba en el Señor Jesús. Para llegar a comprenderlo, pues comprender el poder que se manifestaba por las manos del Señor Jesús, es necesario que vayamos y escudriñemos las Escrituras. Y allí vamos a encontrar la respuesta. Nos va a ayudar a comprender, al saber la respuesta, nos va a ayudar a comprender que también nosotros podemos experimentar la misma experiencia, tener la misma experiencia que vivió el Señor Jesús cuando estuvo acá en el ministerio terrenal, el ministerio aquí sobre esta tierra. Mire, lo que ocurre es que Dios concede un permiso para que nosotros como hijos de Dios hagamos cosas que solamente Dios hace. Ese poder es un poder delegado. A quien Dios lo quiere, Dios se lo da. Y eso fue lo que llamó la atención de aquellas personas que vieron al Señor Jesús haciendo milagro. Mateo 13:54. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde la saca? Bueno, nunca falta el que quiera dar una explicación que no se adapte a la realidad o una explicación que no sea verdad. Siempre va a haber el que quiera buscar otra razón diferente a la verdadera. Nosotros estamos buscando la razón verdadera. Sin embargo, vamos a ver lo que muchas personas pueden también pensar. Las personas que están acostumbradas al engaño, tanto a ser engañados como ellos engañar, estas personas acusaron al Señor Jesús de ser un engañador, porque ellos estaban acostumbrados a los engañadores. En Juan capítulo 7, versículo 12, dice, y había gran murmullo. 7:12 de Juan, había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Cómo tenían el Señor Jesús? Como un engañador. Engaña al pueblo con las cosas que estaba haciendo. Mire, el Señor Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios, limpiando leprosos, multiplicando el alimento. Y para ellos, Jesús no era más que un engañador. Pensaron que el Señor Jesús les estaba engañando con trucos y con algo más que trucos. Y en ese tiempo ya usted consigue relatado en la Biblia que se habían levantado personas que decían ser alguien y que al final resultaron siendo que no eran más que nada, no eran nada de lo que ellos decían ser. Uno de esos casos relatado en la Biblia es el de Simón el Mago, que yo sé que usted lo ha leído en Hechos capítulo 8, versículo 9 al versículo 11. Allí el registro nos dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquel lugar, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire, un mago engañando a la gente y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, oiga bien, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. En este caso, no era que Simón el Mago tuviese un poder especial, simplemente había aprendido a engañar a la gente, a hacerles creer que él tenía poder.
a tal punto que la gente decía que eso que hacía Simón el mago era por el gran poder de Dios. No eran más que trucos. Lo que hacía Simón el mago, artes mágicas, no son más que trucos, acciones que la gente no veía cómo era que él las hacía, pero todas tenían una explicación. Distraen a la persona por acá con un movimiento, con una figura, con algo para que no vean que por este otro lado ellos están sacando del bolsillo lo que tenían escondido y así engañan a las personas. No cabe duda de que cuando estas personas preguntaron de dónde tiene este poder el Señor Jesús, era porque estaban pendientes de las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo. Querían darse cuenta cómo era que hacía el truco, porque ya entre ellos había existido engañadores, como lo sigue habiendo en nuestros días, manipuladores de oficio, engañadores de oficio, que se hacen pasar por siervos de Dios, pero lo que hacen es engañar al pueblo. Y para que no seamos engañados, es necesario que nosotros podamos saber de dónde viene el poder, cuál es la fuente del poder que se manifiesta por medio de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Mire, existen también casos donde no se trata de trucos mágicos, sino que hay acciones donde aparentemente lo que está ocurriendo no tiene una explicación. Pero cuando miramos cómo es que ocurren las cosas, detrás de esas cosas que están haciendo hay algo que a simple vista no es visible y por esa causa es que ellos logran engañar porque no pueden ver la fuerza que está obrando detrás de esas acciones. En ese caso, yo les estoy hablando de los espíritus inmundos, los espíritus que las personas no pueden ver, pero que existen espíritus que hacen el mal y que engañan a las personas. Le voy a poner un ejemplo con el apóstol Pablo cuando va pasando por un lugar y le tocó reprender un espíritu inmundo. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hacía esta muchacha para adivinar? ¿Qué era lo que hacía esta muchacha para poder adivinar? Bueno, estaba poseída por un espíritu inmundo que era el que se encargaba de decirle las cosas que ella supuestamente adivinaba. No era ella, era un espíritu de adivinación que había en ella. Y esto lo sabían las personas que trabajaban con esta muchacha, los amos de la muchacha, que ella lo que estaba era poseída por un espíritu inmundo y por eso era que ella adivinaba. Y esto fue lo que tanto le molestó cuando el apóstol Pablo echó fuera de esa muchacha, ese espíritu de adivinación. A ellos le molestó porque se les acabó el negocio. Ya esa muchacha no podría adivinar nada porque el demonio de adivinación, el espíritu de adivinación que había en ellos, ya el apóstol Pablo lo había echado fuera. Entonces, por medio de estos espíritus inmundos, estos espíritus son capaces de transmitir conocimiento. A veces no nos damos cuenta de esto porque lo que llama la atención cuando existe un espíritu inmundo
son aquellos casos donde ese espíritu agarra, toma a la persona por la fuerza y la hace retorcer y le hace gritar incoherencia y o le confiere a esa persona, le da una fuerza que de otra manera imposible que la tenga, una fuerza desproporcionada, que a veces varias personas son incapaces de sujetar a esta persona que está poseída por este demonio que tiene una fuerza incontrolable. O espíritus que impulsan, llevan a la persona a hacerse daño, a quitarse la vida. Estamos acostumbrados a ver esa clase de espíritu, pero eh, como son los más aparatosos, eso es lo que nos llama la atención. Sin embargo, no puede usted dejar de saber que existen espíritus que no van a actuar de esa manera. El espíritu inmundo que se manifestaba en la vida de esa muchacha, lo que hacía era adivinar, lo que hacía era darle conocimiento a esa muchacha de algo que ella no sabía. No había otra forma de que ella lo pudiese saber. Mire, hay personas poseídas por espíritus inmundos que no son agresivos. Y que su forma de actuar es hacer alarde de conocimiento y de sabiduría. Esto es lo que pasaba con este espíritu de adivinación. Y así como hay espíritus que hacen alarde de sabiduría y de conocimiento, hay espíritus que hacen alarde de sanar enfermedades. Y esto no termina siendo más que un engaño, pero ellos hacen alarde de que ellos hacen milagros y de que hacen sanidades, y esto no son más que engaños, son milagros engañosos. Cuando usted va al libro de Marcos capítulo 13, versículo 22, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Fíjese, falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigio. Y el propósito de estas señales y prodigio es para engañar, si fuere posible, aún los escogidos. Y aquí hago una observación porque a veces nos encontramos miembros de nuestra iglesia que tienen una picazón encima, tienen una cuestión y ellos están pendientes de aquel que hace milagros, de aquel que hace sanidades, de aquel, y lamentablemente caen presos en la trampa del diablo, repitiendo y haciendo cosas que están haciendo esos falsos Cristos, esos falsos profetas, porque no han tenido la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Mire, esto es una realidad. El engaño existe. Y también existe el engañador. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mire la característica, con gran poder y señales, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. De manera que si hay una persona que no quiere creer a la verdad, se niega a creer a la verdad, entonces va a venir un problema en su vida, y es que va a recibir un espíritu de error que le va a llevar a creer todas estas cosas que van a acontecer. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, entonces van y van a creer en todo aquel que les empiece a hacer milagros y prodigios mentirosos con los cuales van a caer engañados. Gran poder
y señales y prodigios mentirosos. De manera que en el reino de las tinieblas, ellos manejan cierto grado de poder, con el cual ellos hacen señales y prodigios mentirosos. ¿De dónde sacan el poder? Bueno, Dios les ha concedido que puedan hacer estas cosas. Dios les ha dado ese permiso. Sin embargo, mi intención no es ahondar en este particular. No voy a seguir allí en ese punto. Pues nosotros pertenecemos al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Nunca debemos olvidar que mayor, y esto sí es importante, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que si bien el reino de las tinieblas se le ha concedido cierto poder, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hacia allí es donde yo quiero dirigirle en esta mañana. El poder que obra en nuestras vidas y a través de nosotros es mayor que cualquier poder que pueda haber en el mundo. Los judíos, conscientes de que había gente que poseída por espíritus inmundos engañaba a las personas, entonces ellos señalaron al Señor Jesús de estar endemoniado. Vaya Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritanos y que tienes demonios? O Juan 10, 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Entonces, para ellos, la fuente del poder que operaba en el Señor Jesús era el poder demoníaco, porque la gente habla de lo que conoce. La gente no puede hablar de lo que no conoce. Como eso era lo que ellos conocían, entonces señalaban al Señor Jesús de que también él estaba endemoniado. Como no conocían el poder de Dios, entonces hablaban de lo que ellos conocían, del poder del diablo. Y por eso en cierta oportunidad el Señor Jesús les dijo que ellos ignoraban la palabra de Dios y el poder de Dios. Como no conocían el poder de Dios, entonces hablaban de lo que conocían. Y así nos encontramos en la Biblia relatos de espíritus que no son de Dios, que se rebelan contra Dios, y encontramos el Espíritu de Dios, el Espíritu que ejecuta el poder de Dios. Voy a volver a repetir para que esto le quede claro. En la Biblia usted va a encontrar relatos que le van a hablar de espíritus que no son de Dios, que se rebelan contra Dios, haciendo algunas cosas, y va a encontrar el Espíritu de Dios que ejecuta el poder de Dios. Juan hace la distinción y les llama el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. ¿De quién somos? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lo que hacen estos espíritus es darle un poder a la persona que por sí mismo esta persona no posee. Claro está. En el caso del espíritu de verdad, en el caso del espíritu de Dios, el espíritu de Dios estará limitado a todo aquello que puede hacer y decir Dios. Mientras que en el caso del espíritu de error, ese espíritu de error está limitado a su conocimiento y su poder, el poder que Dios le ha permitido, que Dios le ha concedido. Esto era conocido por los fariseos, los que acusaron al Señor Jesús que las obras que estaba haciendo era porque tenía demonio, que el poder que tenía era el poder del diablo, pues eso era lo que ellos conocían, por eso hablaban de eso. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 28.
12, 22 al 28, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que y mudo, el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, mire lo que dice el Señor Jesús. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, ahora les explica el Señor Jesús lo que él hace, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús tenía en él un poder mayor que hacía que estos espíritus inmundos les tocase salirse de esa persona que estaban atormentando. A esos espíritus inmundos les tocaba desalojar el cuerpo que estaban poseyendo, porque había en el Señor Jesús un poder mayor. Y este poder mayor lo describe el Señor Jesús como otorgado por el Espíritu de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y esto aquí es clave y es necesario que lo entendamos. ¿Cómo echaba el Señor Jesús fuera los demonios? ¿Cómo echaba el Señor Jesús fuera los espíritus inmundos? ¿Sí lo sabe? Por el Espíritu de Dios que mora en él. Por eso él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Vuelvo y pregunto, ¿cómo echaba el Señor Jesús fuera los demonios? Por el Espíritu de Dios. Mire, Dios es el que concede el poder por medio de su Espíritu para que nosotros podamos hacer cosas que humanamente no es posible hacer. Esa es la disposición de Dios. Dios ha dispuesto que su poder se haga manifiesto por medio de su Santo Espíritu a través de nuestras manos. Ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Le pertenece a Dios. Dios es el dueño y ese Espíritu Santo ejecuta el poder de Dios. De allí que aparezca registrado en la Biblia la expresión el poder del Espíritu de Dios. Búsquelo en Romanos capítulo 15, versículo 19. Ahí aparece esa expresión. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios. Hablando allí Pablo de las cosas que él hizo mientras predicaba, mientras enseñaba y los milagros y las señales. Dice, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este poder del Espíritu de Dios operaba a través del Señor Jesús. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En el caso del Señor Jesús, Dios le concedió que a través de él se manifestara el poder del Espíritu de Dios. Por eso dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Léalo en Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Mire cómo resalta el escritor del libro de Lucas, que el poder del Señor, el poder de Dios estaba con el Señor Jesucristo para sanar. De allí venía el poder que se manifiesta por las manos del Señor Jesús. El poder de Dios estaba con él. Esa es la respuesta a la pregunta que estos hombres hicieron. ¿Se acuerda cuando empezamos? Versículo con el que empezamos. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ese fue el primer versículo. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Bueno, ya usted puede contestar esa pregunta. Espero que sí. Espero que ya usted tenga la respuesta. ¿De dónde tenía el Señor Jesús esa sabiduría y esos milagros? El poder que operó a través del Señor Jesús fue el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios estaba con el Señor Jesús para sanar, para que hiciese todos los milagros. Dios se encargó de hacer estos milagros por las manos del Señor Jesús. ¿Sí se atreve a contestar la pregunta? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El poder de Dios estaba. El poder del Espíritu de Dios. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Dios concede a aquellos que han creído en el Señor Jesús que por sus manos se manifieste el mismo poder de Dios. Si usted ha creído en el Señor Jesús, que Él es el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue enviado por Dios para nuestra salvación, si usted lo cree de corazón, el mismo poder de Dios, mediante el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el mismo poder de Dios se va a manifestar a través de usted. Por eso el Señor Jesús le dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, sabe, la mayoría de nosotros llegamos hasta ese pedacito. Estamos dispuestos a ir a predicar. Estamos dispuestos a hablarle a otro del evangelio. Pero nos cuesta muchas veces creer el resto de la porción. Vamos a leer completo. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos acá cómo se nos habla de un poder que se manifiesta por las manos de aquellos que creen. Al invocar el nombre del Señor Jesús el Cristo, va a ocurrir las mismas señales que el Señor Jesús hacía. Por eso dice, estas señales seguirán. Lo que está diciendo es que el mismo poder del Espíritu de Dios se va a manifestar por nuestras manos. ¿Cómo ocurre esto? Entendamos que Dios así lo ha concedido. La mayoría de las veces, las personas no entienden qué es lo que ocurre para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Ven el resultado, pero no conocen el proceso. ¿Cómo es que están ocurriendo estas cosas? Usted está viendo el resultado, pero no ve cómo ocurre el proceso, qué es lo que pasa intermedio. Oramos y cuando vemos la respuesta de lo que pedimos en oración, entonces señalamos como causante, como la causa del resultado, señalamos a la oración. En otras palabras, decimos que hay poder en la oración.
¿Y sabe por qué hacemos esto? Porque no conocemos cómo obra Dios. Todo aquel que afirma que hay poder en la oración es porque no conoce cómo obra Dios. No entendemos qué es la oración. La oración es simplemente el mecanismo para comunicarnos con alguien, en este caso, comunicarnos con Dios. Y Dios, en respuesta a lo que pedimos, en respuesta a lo que le dijimos en medio de la oración, entonces nos concede lo que hemos pedido. Mire, el poder está en Dios. Y es Dios quien concede o no concede que ocurra lo que hemos pedido en la oración. No es la oración la que nos va a conceder nada. Es Dios quien nos va a conceder aquello que le pedimos en oración. El poder está en Dios y es Dios quien concede o no concede que ocurra lo que hemos pedido en oración. Es el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y insisto en esto porque necesitamos volver nuestros ojos, volver nuestro corazón a la verdad que nos hace libre. De una vez por todas, ponga su confianza en Dios. Baste ya el tiempo pasado donde usted tenía confianza en las estampitas. Usted se acuerda del papelito plastificado donde usted tenía allí una oración, la oración al corazón, la oración a la sangre, la oración y allí usted ponía su confianza. Le hicieron creer en ese papel. Basta ya ese tiempo. Salga de esas estampitas. Salga de la tradición. ¿Qué dice la tradición? La tradición dice la oración tiene poder. Que si usted repite una oración, la misma oración tantas veces, entonces usted va a tener lo que está pidiendo porque usted repitió la oración a San no sé quién, a San. Eso es lo que le dice la tradición. Pero eso no es verdad. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar y está puesta en el Dios vivo, en el único que es todopoderoso. Deje el misticismo. Hay poder en nuestro Dios y a Él acudimos en busca de su ayuda. Mire, cuando reprendemos un demonio que está atormentando a una persona, vemos como resultado que ese demonio sale de esa persona y le deja libre. La mayoría no entiende el proceso intermedio. ¿Cómo fue que ocurrió esa liberación? En ese momento lo que ocurre es que ese demonio es desalojado. El espíritu inmundo se ve forzado a salir. Es expulsado por el Espíritu de Dios que responde, que actúa ante la orden que le estamos dando a ese espíritu inmundo para que salga. En ese momento el Espíritu Santo es el respaldo a nuestra voz. Y entonces provoca el desalojo con la autoridad que le estamos dando en ese momento, con la orden de autoridad sobre ese espíritu inmundo. El Espíritu de Dios hace el desalojo. El Señor Jesús dijo, Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo hacía el Señor Jesús para echar fuera los demonios? Por el Espíritu de Dios. De manera que cuando usted ordena al espíritu inmundo en el nombre de Jesús que salga de ese cuerpo que ese espíritu inmundo está poseyendo en contra de su voluntad, ese espíritu inmundo es desalojado por el poder del Espíritu de Dios que mora
en nosotros. Es Dios quien concede el que por la mano de sus siervos se hagan señales y prodigios. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 3, para que lo vea allí. No se quede usted con mis palabras, mírenlo en la Biblia. Por favor, yo sé que usted tiene Biblia. No se quede viendo hacia la pantalla. Compruébelo en la Biblia. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y mire lo que dice, concediendo. ¿Qué hacía Dios? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire cómo dice que Dios concedía que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dios da el permiso para que se haga manifiesto su poder por medio de su espíritu a través de nuestras manos. No hay truco oculto, ni ensayo o práctica. No es que usted se va a poner a practicar en su casa. Voy a practicar cómo es que voy a sanar el enfermo. Voy a practicar cómo es que voy a echar fuera el demonio. Allí no hay práctica que valga. Allí no hay truco. Mucho menos manipulación de las emociones. Nosotros dependemos de la voluntad de Dios, que Él tenga a bien el que nos conceda por nuestras manos que se hagan señales y maravillas, puesto que nosotros hemos creído en el Evangelio de la salvación. Mire, lo que hay es una concesión. Dios permite, Dios concede que cuando el nombre de Jesús es invocado, su mano, su espíritu, obre, haga el milagro, la transformación de la vida de las personas. ¿Por qué es importante que usted entienda qué es lo que sucede? Porque inevitablemente es que en algún momento a usted le toque orar por algún enfermo. ¿Alguna vez le han llamado para orar por algún enfermo? Mire, es inevitable que a usted en algún momento le va a tocar orar por un enfermo o pedir por cualquier otra situación. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? Nuestra primera reacción es ir a buscar a alguien para que ore en lugar de nosotros. No nos atrevemos. Y la razón es porque pensamos que somos nosotros los que tenemos el poder para hacerlo. Cuando la realidad es que Dios nos concede, según su voluntad, que ocurra o no ocurra lo que le pedimos. Entonces yo espero que usted tenga la plena confianza que Dios es el que va a obrar. Por eso usted va a imponer la mano sobre el enfermo para que Dios en su misericordia conceda que esa persona sea sanada. Al saber cómo es que ocurren las cosas, vamos a evitar hacer cosas como las que hizo en una oportunidad una persona que estaba reprendiendo un demonio. Y como el demonio no obedecía, no salía de esa persona, entonces llegó y se encaramó sobre esa persona que estaba tirada en el suelo y empezó a darle de bofetada a esa persona para que el demonio saliera de esa persona. Yo entiendo, quizás en su desesperación porque esa persona no quedaba libre, eh, quizás por impotencia, esa persona llegó y se encaramó y le cayó a cachetada para que el demonio la saltara. Mire, yo pongo este ejemplo para que podamos aprender. Esta persona que estaba echando fuera ese demonio desconocía cómo es que se da el proceso de expulsión de un demonio. Y por su desconocimiento, tristemente, hace que los inconversos, los incrédulos, tomen a burla el evangelio. Y yo entiendo, mi hermano, yo le entiendo que haya veces donde lo que provoca es hacerle daño al diablo. Mire, usted simplemente no está pensando en
en resistir al diablo, ordenarle que se vaya. Mire, si le concedieran a usted la oportunidad de atormentar al diablo, yo sé que más de uno con todas las ganas, de muy buenas ganas, irían a atormentar al diablo. Porque eso es lo que provoca hacerle a ese miserable. Yo lo entiendo, pero nosotros debemos entender, comprender qué es lo que Dios nos ha concedido, hasta dónde nos permite Dios ir. No se nos ha permitido ir a atormentar al diablo. Por lo tanto, no va a tener ese privilegio. Se nos ha concedido que cuando nosotros invoquemos el nombre del Señor Jesús, el Cristo, Dios extiende su mano y ese espíritu inmundo se sujeta y es desalojado de ese cuerpo. Cuando hay que echar fuera un demonio, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros quien se encarga de ejercer poder para desalojar a ese espíritu inmundo de esa persona. La presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida nos respalda, es nuestro apoyo. Volvamos y leemos lo que dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, apliquemos esto cuando vamos a orar por el que está enfermo. Dios nos ha concedido que al invocar el nombre de su amado Hijo Jesús el Cristo, la mano de Dios será extendida para que se haga esa sanidad. No somos nosotros, no es usted, no soy yo, es la mano de Dios que se va a extender para hacer esa sanidad. La mano de Dios que está con nosotros, el Espíritu de Dios que está de nuestro lado. No es nuestro poder, es el poder de Dios obrando por su Espíritu a través de nuestras manos. Hechos capítulo 11, versículo 21. Hechos 11, 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué estaba con ellos? La mano del Señor. Vuelvo y pregunto, ¿qué estaba con ellos? La mano de Dios. Es Dios quien se encarga de hacer las señales, prodigios y milagros. Y vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 4, para que vea. Testificando Dios juntamente con ellos. Usted no va a ir solo. Usted no va a hacer el trabajo solo. Testificando Dios juntamente con ellos. El poder de Dios por medio de su Espíritu va a ir con usted. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién era el que testificaba con ellos? ¿Quién testificaba con ellos? Dios. ¿Quién testificaba con ellos? Dios. Juntamente con ellos, Dios testificaba haciendo los prodigios, milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que lo que necesitamos es estar seguros de que es Dios quien está con nosotros, es Dios quien nos ha llenado con su Espíritu, es Dios el que va a testificar juntamente con nosotros. Hebreos 19:11. Mire, pone el ejemplo del apóstol Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De manera que se cumple lo que los discípulos oraron pidiendo en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Mire la petición que le hicieron y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Y qué va a pasar?
Mire, concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El gran fracaso de la gran mayoría de nosotros los cristianos es que pensamos que somos nosotros los que vamos a hacer la sanidad. Y no estamos confiando en que Dios va a extender su mano para que se hagan sanidades, prodigios y milagros según su voluntad. Mire cómo ellos pidieron, concede a tus siervos. Y esa debe ser nuestra petición, nuestra oración. Señor, yo sé que tú lo haces así. Yo sé que tú obraste con tu espíritu por mano del Señor Jesús. Yo sé que tu mano santa obró por mano del apóstol Pablo y de los discípulos. Señor, concede que por mano de tu siervo también tú te glorifiques. Permítelo, Señor. No solamente que ellos pudieran predicar con denuedo, sino que se les concediera que cuando ellos invocaran el nombre de su santo Hijo Jesús, entonces Dios extendiera su mano para que se hicieran sanidades, señales y prodigios. Esa debe ser nuestra oración, que podamos entender cómo es que Dios obra y que la fuente de ese poder que necesitamos que se manifieste, esa fuente está allá en nuestro Dios, en el Dios al cual servimos y que nos ha dado de su espíritu para manifestar su poder a través de cada uno de nosotros. Entienda que Dios no le llamó para calentar la banca. Entienda que Dios no le llamó para que usted fuese algo más allí en la iglesia. Entienda que Dios le ha llamado, le ha escogido para poder manifestar su poder a través de usted. Para eso le dio el Espíritu, para poder manifestar su poder como Él quiera, cuando Él quiera, según su voluntad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder comprender cada día más su palabra y poder ponerla por obra. Que no sea simplemente un conocimiento más, sino que podamos nosotros ponerla por obra en nuestra vida. ¿Qué va a hacer ahora cuando alguien le llame a orar por un enfermo? ¿Qué va a hacer cuando alguien le llame a orar por un enfermo? ¿Va a ir o no va a ir? ¿Y cómo va a ir? Va a ir confiando en que Dios va a manifestar su poder por medio del Espíritu que ha hecho morar en usted. Para eso usted está siendo llamado. ¿O es que usted no ha creído? Porque las señales seguirán a los que creen en el Señor Jesús. Y si usted ha creído que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que Dios perdonó sus pecados por el sacrificio que hizo el Señor Jesús, entonces usted está llamado a seguir manifestando el poder de Dios por medio de su Espíritu en su vida, en sus corazones. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, mi Dios. Tú eres, Señor, el que has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Nos has dado a conocer a tu Hijo amado para que por medio de él tú nos concedas la salvación de nuestra alma, el perdón